Buenas tardes, os doy la bienvenida a este webinar de presentación del proyecto My Meal for Change, en el que llevo trabajando unos meses. Y bueno, no sabéis la ilusión que me hace que haya tanta gente interesada en llevar la alimentación sostenible a su aula y a sus entornos de trabajo, ¿no? En esos ámbitos educativos. Y bueno, antes de nada quería agradeceros que hayáis sacado un hueco, que sé que a veces no es fácil, para estar hoy aquí y explorar este proyecto. Os voy a compartir pantalla, a ver si me podéis decir que funciona bien, que lo veis. Sí, Sí, se se ve ve. perfecto. Vale, es que cuando comparto ya desaparecen algunas imágenes, perfecto. Bueno, pues como os decía antes, os doy la bienvenida y venimos a presentaros este proyecto, My Meal for Change, que tiene ese lema, cambia tu almuerzo para cambiar el mundo. Bueno, vamos a empezar haciendo un pequeño recopilatorio de lo que vamos a hacer hoy. Primero voy a hacer una pequeña introducción sobre este proyecto, cómo ha surgido. Después, Celsa Pipeado nos va a contar cuáles son las evidencias científicas que ponen el foco en la alimentación sostenible. Después, María de Tesán nos va a dar una serie de recomendaciones desde su experiencia, desde la nutrición y la dietética, para abordar este tema de alimentación sostenible y saludable en el aula, desde una visión muy interesante. Y bueno, finalmente pues os desvelaré en qué consiste este proyecto, cómo utilizar esta herramienta y abriremos un turno de preguntas para cualquier inquietud que queráis preguntar, compartir, eh, bueno, pues que tengáis ese espacio para ello. Voy a empezar presentándome. ¿Quién soy yo, no? Bueno, soy Teresa Díaz, aunque algunas personas seguramente me conoceréis como Teresa de Ciencias, porque es el nombre que utilizo en redes, y soy colaboradora de Teacher for Future Spain. Empecé a colaborar de una forma más seria este curso en septiembre y bueno, espero que siga siendo así por muchos años, porque me parece una iniciativa maravillosa. Em, Soy la impulsora de este proyecto que hoy presentamos y quizá os suene un poco raro ese nombre de Teresa de Ciencias, y es que soy bioquímica de formación y hace 10 años que empecé a trabajar como docente en secundaria, en educación secundaria, desde la especialidad de biología y geología, pero realmente he dado clases del ámbito científico de todas las materias. Y, y bueno, esa es mi experiencia en cuanto al ámbito de la educación formal, pero realmente llevo vinculada al ámbito de la educación no formal pues casi desde los 18 años en diferentes proyectos de voluntariado. Y bueno, pues eso me ha llevado también a tener siempre esas ganas de colaborar, y de ahí este proyecto. Este proyecto se enmarca en otro proyecto más grande que tiene como nombre Eat for Change, que es un proyecto internacional que está liderado por WWF y que está cofinanciado por la Unión Europea. Este proyecto busca impulsar un cambio hacia dietas y prácticas de alimentación y de producción de alimentos que sean más sostenibles. Y de forma concreta, en estos años ha buscado involucrar a los jóvenes para que asuman un papel activo en la sociedad y a través de sus hábitos diarios, pues busquen no solamente su bienestar, sino también el del planeta. Este proyecto comenzó en 2020 y bueno, finaliza el mes que viene. Es un proyecto
muy longevo y a cada hora. En línea de este proyecto, pues realicé una formación para educadores este inicio de curso pasado y nos dieron la oportunidad de llevar a cabo proyectos, pequeños proyectos en esta misma línea de trabajar la alimentación sostenible en nuestro ámbito cercano. Y bueno, pues mi particularidad personal me hacía que, bueno, pues que este año no estoy trabajando con jóvenes y eso me llevó a tratar de buscar otro enfoque. No estoy trabajando en la educación formal y bueno, a través de la conexión que existe, ¿no? En Teacher for Future y de WWF, de esa visión de que a través de nuestra alimentación podemos realmente ser agentes activos de cambio para lograr un planeta más saludable y un futuro mejor para todas las personas, pues necesitaba, busqué un nexo de unión en el que pudiera aplicar mi propia experiencia. Y eso me llevó a los equipos educativos, porque realmente los equipos educativos tienen un gran potencial transformador en la sociedad. Y bueno, como docente yo también he sentido muchas veces que, bueno, pues que hay mucha información en redes, a veces hay información maravillosa, pero no tenemos tiempo para poder seleccionarla, filtrarla y poder acceder a ella. Y bueno, pues en esa inquietud que yo tenía para poder ayudar a los equipos educativos a llevar esta alimentación sostenible a su aula, pues surgió este proyecto. Pero no, no voy a desvelar mucho más todavía. Vamos a dar paso a nuestra primera invitada y, y después os cuento un poco más. Celsa, Celsa Piteado es responsable del programa de alimentos de WWF España. Y bueno, ella es la responsable de llevar a cabo propuestas, el seguimiento, la evaluación de las políticas agrarias y de desarrollo rural y analizar su contribución a los objetivos ambientales, de lucha contra el cambio climático y de alimentación sostenible. Y hay una idea que ella defiende que a mí me gusta mucho, que es que nuestra salud depende directamente de nuestra alimentación, pero también depende del estado en el que se encuentra la naturaleza que nos rodea, ¿no? Esa visión de una salud única eh, y que, bueno, pues que en la situación en la que estamos, ¿no? En la que hemos destruido los ecosistemas, pues ahora estamos empezando a ver las consecuencias de esa destrucción, pero la buena noticia es que podemos revertir la situación y yo espero que ella nos cuente cómo y por qué para poder aplicarlo en nuestra aula. Voy a dejar de compartir pantalla y le doy las gracias a Celsa por estar aquí hoy, por acompañarnos y, y bueno, nada más. Te doy la palabra y Bueno, muchas gracias, Teresa, por el impulso que le has dado al proyecto, por aterrizarlo en una comunidad que para nosotros es básica y sobre todo muchas gracias, como decías también, a vosotros y vosotras por estar hoy aquí compartiendo un ratito sobre qué podemos hacer para ayudarnos a nosotros mismos y al planeta. Voy a compartir pantalla. A ver si se ve. ¿Veis la presentación? sí, Sí. se ve en modo edición, ¿Ahora se ve bien? ahora se ha ampliado, sí, perfecto. Vale, pues solo un mini apunte, si me lo permites, que el concepto que yo defiendo, que se defiende como organización, es el concepto de One Health o única salud, que no lo hemos inventado nosotros, sino que está como ya muy científicamente demostrado que por muy bien que nos cuidemos, mucha alimentación sana y sostenible que pongamos en nuestras mesas, y al final los animales, tanto la fauna silvestre que nos rodea como de los que nos alimentamos, o los ecosistemas, los paisajes están enfermos, no podemos hacer gran cosa por mejorar. El concepto de salud única, si alguien que, por desgracia, con la pandemia se puso sobre la mesa, si alguien quiere explorar más,
pues que me escriba, ahí tenéis mi contacto y luego habrá un momento creo que para preguntas, pero sentíos libres de, pues eso, de quedaros con el contacto para cualquier duda que os quede y yo pueda contribuir a resolverla. Vamos a empezar hablando, como hablamos de alimentación y de menús, de unos pequeños entrantes que son un poco, ya os lo advierto, amargos, que es como el sistema alimentario actual es un sistema fallido, porque es un sistema que promueve la producción de alimentos de manera industrializada. Este es uno de los ejemplos como más visuales que os traigo aquí. Esta es la forma en la que mayoritariamente se produce la fresa en el entorno de Huelva. Entonces, cuando alguien tiene en la cabeza un pequeño huerto con sus fresitas que se recogen a mano, en realidad, por desgracia, lo tenéis que olvidar porque ese es el sistema que es minoritario y que además está desapareciendo a marchas forzadas en nuestro país y también a nivel mundial. Tenemos un sistema, como digo, eminentemente fallido. De hecho, ahora mismo tenemos los tractores en las ciudades, recordándonos que ni tienen un precio justo por los productos y con algunas otras reivindicaciones vinculadas a aspectos ambientales que desde nuestro punto de vista no son tan acertadas, pero sí las referentes a los temas de precio justo. Y tenemos un sistema alimentario, es decir, la forma en la que producimos, distribuimos, comemos y desperdiciamos alimentos demanda el 80% del agua a nivel mundial. Ahí os he puesto para el 70% a nivel mundial y el 80% del agua en nuestro país se utilizan en agricultura y en ganadería y eminentemente para el riego de cultivos. Pero además, según informaciones de la ONU, el 70% de la biodiversidad terrestre que perdemos cada día en nuestro planeta se debe, como decimos, a este sistema alimentario eminentemente industrial. Y no os voy a hablar, porque es un tema ya de sobra conocido, que es el impacto que tiene sobre los gases de efecto invernadero. Se calcula que el sistema alimentario, este sistema alimentario industrializado, es emisor de un tercio de los gases de efecto invernadero y tiene además otros impactos directamente vinculados con nuestro clima, como es la deforestación. Aquí veis cómo avanza la frontera de la deforestación para producción de soja y se va comiendo la parte que nos queda de uno de los grandes pulmones del planeta, que es en la Amazonía. Pero además es que este sistema alimentario, como digo, predominante, tiene unos costes ocultos que pagamos el conjunto de la ciudadanía. Son, en muchos casos, alimentos de precio barato, pero coste muy alto. De hecho, se estima que el gasto sanitario en España debido a una mala alimentación supone unos 14.000 millones de euros al año de presupuestos del Estado, del gasto que tiene asignado la seguridad social y, como digo, vinculados a una alimentación cada vez más desapegada de lo que era, por ejemplo, la dieta mediterránea. Y aquí tenéis una compilación de diversos datos procedentes de fuentes de la FAO, de la Organización de las Naciones Unidas, en los que se habla de estos impactos globales: deforestación, emisiones de gases de efecto invernadero o degradación del suelo, sin el cual, recordemos, no se pueden producir alimentos. Recientemente, para quien esté interesado en indagar aún más en este aspecto de los costes ocultos, la FAO emitió un informe, ahí tendréis pinchando en el epígrafe en azul el vínculo, estimando por primera vez estos costes ocultos sanitarios sobre nuestra salud y la del medio ambiente para el conjunto de la sociedad, y estimaba que ascendían a un 10% del Producto Interior Bruto mundial. Entonces, cuando se habla de que hay que hacer una transición agroecológica justa, en realidad es porque al final nos lo está pidiendo el estado de la naturaleza, nuestra propia salud, pero también por motivos meramente económicos. Y luego, pues, como organización ambiental a la que pertenezco, a veces, aunque no creo que este sea el foro, tenemos que recordar que no hay un planeta B, que nuestra demanda de alimentos, pero también de agua, de energía, supone que necesitaríamos más de 2 planetas si seguimos a este ritmo para poder abastecernos y que, por desgracia, tenemos que recuperar y defender el planeta que tenemos. Pero si me permitís, vuelvo a traer aquí algunas otras cifras que nos recuerdan, desde el punto de vista social y ético, el por qué es un sistema profundamente injusto. Porque aunque ya se producen alimentos para más de 9.000 millones de personas, hoy todavía más de 700 millones de personas en el mundo pasan hambre cada día. Y casi la mitad, el 42%, no tienen acceso, no tienen garantía de una dieta saludable.
Por otra parte, en otros países industrializados como el nuestro, una de cada 3 personas tienen problemas de salud por una dieta inadecuada, enfermedades cardiovasculares, diabetes, incluso algunos cánceres asociados a una mala alimentación. Y por si fuese poco, además estamos en un sistema en el que 1/3 de los alimentos que producimos acaban en la basura. Desde que se producen en las granjas hasta que llegan a nuestros hogares, 1/3 de la comida acaba en la basura. Entonces, ante estos mensajes que a veces escuchamos de que hay que producir muchísimo más para alimentar a esta población que por desgracia no tiene acceso a una comida cada día, hay que repensar mejor el sistema en el que nos encontramos y tener en cuenta estas otras consideraciones. Y para eso llegamos al plato del día y porque es necesario avanzar en aspectos como la alimentación sostenible. En 2020 publicamos un informe a nivel mundial, el informe Planeta Vivo, que se publica cada 2 años, y en el mismo estudiábamos las posibilidades que había que trabajar para revertir la curva de la pérdida de biodiversidad. Y al final veíamos que es importante mejorar las prácticas agrícolas y ganaderas en las explotaciones, y afortunadamente en España somos uno de los países en los que más superficie hay de producción ecológica. Somos líderes, somos pioneros y sabemos producir sin químicos en el campo. También había que abordar el aspecto de las pérdidas y desperdicio alimentario, por los aspectos éticos que hemos hablado antes, pero también porque al final cuando se produce un alimento se necesita agua, se necesita energía, se dedica un tiempo y una mano de obra, que si ese alimento acaba en la basura, directamente también hemos derrochado estos recursos naturales y este tiempo de dedicación. Producción sostenible, freno a las pérdidas y el desperdicio alimentario, y el elemento que nos trae hoy aquí, que es el de la dieta, la alimentación sostenible, como la gran herramienta que cada una de nosotras en nuestras casas podemos traer para ayudar en este momento de crisis energética, de cambio climático, de pérdida de biodiversidad y de valores sociales que estamos viviendo en estos días. Hicimos un estudio en 2010, otro proyecto LIFE, asesorados por expertos en nutrición, en dieta, por expertos también en aspectos de endocrinología, sobre cómo debía ser una dieta sostenible para que fuese sana para las personas y ayudarnos a luchar contra el cambio climático. Y los elementos que componían esta dieta, por suerte, no os van a resultar a ninguna de las personas que estáis aquí ajenos. El primero es comer más frutas, más verduras, más legumbres, que son las grandes olvidadas en nuestro plato, y de más variedades. Tenemos cientos de variedades de legumbres, de verduras, que se están perdiendo porque al final se cultivan semillas o se cultivan cultivos o razas seleccionados genéticamente y siempre los mismos, y estamos perdiendo una variabilidad y una cantidad de colores y sabores en nuestros platos que además nos permitirían, entre otras cosas, tener una dieta sana y luchar contra el cambio climático. El tema de la carne, que sabéis que es un tema muy controvertido. Aquí es muy, muy importante diferenciar entre formas de producir. Hay que disminuir la ingesta de proteína animal, porque así lo dicen los expertos en nutrición y salud. En España llegamos a consumir hasta un 70% más de proteínas de origen animal de las que debería incluir una buena dieta para nuestra salud, pero hay que diferenciar. Hay que comer menos carne y apostar por la carne de pasto, porque no hay que olvidar que no tiene nada que ver esta forma de producir alimentos de origen animal con los asociados a la ganadería industrial. Entonces, hay que tener muy claro cuando se habla del tema de la carne, en diferenciar entre cómo se ha producido, porque el modelo importa. El tercer elemento es intentar comprar más a granel, con menos envases, con menos embalajes, porque en general también los alimentos procesados, salvo excepciones, suelen tener más cantidad de sal, de grasas, de aditivos que nos podríamos liberar si tuviésemos tiempo para cocinar. El tema de las pérdidas y desperdicio alimentario, como os decía, se estima que hasta 1/3 de los alimentos acaban en la basura. Nosotros tenemos informes que van más allá, incluso podrían llegar al 40%, si consideramos, por ejemplo, las cosechas que no se llegan a recoger y que se dejan en los árboles, por ejemplo, porque no cumplen con la estética que en teoría se supone que buscamos los consumidores, los calibres, los colores, o porque no se le paga un precio adecuado a los productores por esa fruta
esas verduras y entonces ni siquiera les compensa recogerlas y las dejan en el campo. Y otro tema que también es de sobra conocido, que es en la medida de lo posible apostar por alimentos de producción ecológica, otras que nos aseguran que están libres de deforestación o que se hacen respetando los derechos humanos y que sean locales y de temporada. Como veréis, no hemos sido nada innovadores en nuestras recomendaciones de dieta sostenible porque coinciden total y absolutamente con lo que es la dieta mediterránea y la dieta atlántica en la zona de Galicia y el Cantábrico. Y por supuesto, el elemento que nos trae hoy aquí, que es la necesidad de crear entornos alimentarios saludables que permitan educar a estas generaciones presentes y futuras en este tránsito que estamos todos, que es el de la alimentación sostenible y en el que jugáis un papel clave todas las personas que tenéis desde niños y niñas hasta más mayores, ya sea educación reglada o no reglada, que decías ahora, Teresa, que estabas en otro momento para implicarnos todos en esta transición y para que sea justa. Ya para cerrar el postre, el recordar que además de la forma en la que nosotros consumimos alimentos y los demandamos, depende el futuro de los pueblos, depende el futuro de explotaciones agrícolas y ganaderas que lo están haciendo muy bien, que nos alimentan de manera sana y sostenible cuidando el planeta. Bueno, no ya solo cuidando, sino con buenas prácticas que permiten a la naturaleza recuperarse. Porque ya no podemos tener modelos agrarios que simplemente no contaminen. No, necesitamos una agricultura y una ganadería que ayuden a recuperar la fertilidad del suelo, a luchar contra el cambio climático o que haya otras especies, como muchas de ellas amenazadas, que sigan pudiendo vivir en nuestros campos. Para cerrar, esta es una de las especies que depende de una agricultura y una ganadería y un planeta sano, que también comparten el barco con nosotras y que tienen todo el derecho a poder seguir campeando por nuestros campos y nosotros a verlos. Y sin más, gracias por vuestra atención. Dejo de compartir Muchísimas, muchísimas gracias, Celsa. Ha y me sido silencio. muy clara, muy concisa y con las claves, dando las claves, ¿no? Con esa información desde vuestros propios estudios también en WWF. Y bueno, luego preguntamos algunas cosillas. Yo me he anotado algunas cosas. Muy bien, muchas gracias. Pues vamos a pasar a nuestra siguiente invitada, que es María Teresa, de Future for Makers. Y bueno, ella es dietista nutricionista y está firmemente comprometida con la salud mundial, combina una fuerte formación académica con una amplia experiencia en educación alimentaria, sustenta el grado de nutrición humana y dietética y un máster en salud y nutrición de la mujer, además de varios cursos de especialización en microbiota intestinal humana, en sistemas alimentarios sostenibles y saludables. Lleva más de 5 años colaborando con diferentes proyectos de educación y concienciación en sostenibilidad alimentaria, tanto a nivel local como internacional. Por ejemplo, ha creado planes de intervención en poblaciones empobrecidas del sur global, en Sierra Leona en concreto. Y bueno, su objetivo es transformar el sistema alimentario en uno más saludable y más justo para todas las personas, utilizando el poder que tienen los hábitos diarios de cada consumidor. Y su enfoque se basa en la amabilidad, el humor y la creatividad como motores de ayuda para este cambio. Bueno, os dejo con María, ella nos va a contar cómo trabajar esa alimentación sostenible y saludable desde el aula, teniendo un abordaje amable, integral y científico de la alimentación. Bienvenida, María. Eh, Muchas gracias. Sé que ha hecho un gran esfuerzo hoy, que coincide con otros proyectos y bueno, Sí, sí, muchas gracias. sí. No, gracias a ti, la verdad. Estoy muy contenta de estar aquí y de que me hayas presentado, que es la parte que siempre me cuesta más. Entonces, maravilla, porque así me da más tiempo a hablar de lo que a mí realmente me gusta, que es la alimentación sostenible y cómo motivar a más personas a que den pasitos hacia algo que yo llevo mucho tiempo dando pasitos. Entonces, bueno, a mí es lo que me apasiona. Así que os comparto pantalla.
Muy y, bien. y empezamos a hablar. Eh, yo he llamado a esta charla, bueno, perdón, se ve bien, Sí, ¿no? sí, perfecto. Genial. Yo he llamado a esta charla Alimentación para Crecer porque creo que es para lo que comemos, para disfrutar y vamos a crecer un poquito desde una alimentación más sostenible. Y también porque si estamos apelando a la infancia y la juventud, pues tiene todo sentido. Entonces, yo me iba a presentar un poco para pues quién soy y tal, y yo no sé presentarme si no enseño lo que como, a lo mejor es de formación profesional, pero bueno, como ya os lo ha contado Teresa muy bien, pues esto nos lo pasamos. Me dedico ahora mismo a la educación nutricional, tanto a nivel grupal como a nivel personalizado. También hago, que lo ha contado muy bien, hago incidencia a nivel sociopolítico para transformar este sistema alimentario con Future Food Makers y acción humanitaria en Sierra Leona con Future for Women. Que si os apetece cotillearnos y ver qué hacemos y apoyar desde lo que queráis, pues también bienvenidísimas. Entonces, vamos a lo que va. Yo os voy a hablar un poco de pues todos estos aspectos pues múltiples y esenciales que tiene la alimentación, porque muchas veces nos enfocamos mucho en el alimento que comemos, dónde lo producimos, el nutriente que me da. Y cuando hablamos de alimentación va mucho más allá de eso. Cuando hablamos de alimentación es pues la cultura que trae detrás, las tradiciones que trae, ya no solo de los pueblos, sino de las familias. Todo eso condiciona qué estamos comiendo ahora. O sea, en España hay un montón de olivos por la tradición, por la cultura y por la historia que viene detrás. Y eso, cuando somos profes de instituto, a mí me encantaría que me lo hubiesen relacionado de alguna manera. No comemos lo que comemos de manera aleatoria, sino que está súper condicionado por nuestro entorno. Además, la alimentación es una práctica de cuidado y de autocuidado brutal porque condiciona tanto nuestra salud emocional como nuestra salud física. Como muy bien contaba Celsa, también condiciona la manera en la que nosotros nos alimentemos, condiciona el entorno más allá de yo, mis personas, incluso los animales, sino la, la biodiversidad, incluso la que no vemos, ya las plantas, pero los microorganismos, todo. Entonces, hoy en concreto, como de esto yo podría hablar una hora, vamos a enfocarnos eso, en cuatro cositas, en la creatividad que es la alimentación, en la salud medioambiental, en la salud emocional y en la sociabilidad. En la parte social de la alimentación, que al final muchas veces lo vemos como algo muy aislado, muy personalizado y está muy bien y cada uno tenemos unas necesidades diferentes, pero es un acto que hacemos muy en comunidad. Todo esto me gustaría encajarlo en una perspectiva de que entendáis que si no, entiendo que sois muchos profes de instituto y tal, y es muy diferente hablar con personas que son dueñas de su alimentación versus personas que dependen de sus padres, que dependen de la persona que está a cargo de ellos para tomar decisiones en la alimentación. Y esa transición a empoderarse y tal, pues como bien dices, como dice la palabra, es una transición y es un aprendizaje. Entonces, vamos a empezar hablando por la salud medioambiental, que podríamos encajarnos a nosotros mismos ahí, sí, pero bueno. Entonces, he intentado hacer 3 bloques de qué se podría hablar en el aula sobre salud medioambiental. Entonces, lo primero sería hablar de, o yo creo que yo os recomendaría que hablaseis de las tendencias actuales de consumo, que ya Celsa ha usado bastantes datos de cómo está la cosa, qué está fallando, ¿no? Y cuál es su impacto en nosotros mismos, en el planeta, en los propios animales que están interactuando, en los suelos, en las fuentes de agua, etcétera. Pero sobre todo me apetecía hacer hincapié en que ahora mismo, como bien Celsa ha dicho, es que me ha dado muchísimos datos que me ha facilitado también muchísimo la tarea. Hay un consumo excesivo de carne y estos han hecho estudios a nivel nacional, a nivel internacional, y esto tiene unas consecuencias bastante graves porque el consumo de agua, las extensiones de tierras, la producción de piensos para animales, tiene unas consecuencias eh, en el medio muy fuertes. Y desde aquí, en vez de, bueno, mi perspectiva siempre es muy, en vez de engancharnos en el dato y sobre todo cuando hablamos con gente que intentamos motivar,
en vez de engancharnos en la parte de el dato y lo terrible que es comer carne y focalizarnos ahí, sino, pues vale, ok, ¿qué alternativas existen? Pues puede existir una dieta omnívora, dieta mediterránea que encaja con nuestra cultura, con el tipo de alimentos que se podrían producir en España o que serían más sostenibles que se produjesen en España, que por cierto se incluye carne, pero como bien decía la compi, ni tiene por qué ser producida de la manera que se produce ahora mismo, ni se tiene que consumir en las cantidades que se consumen ahora mismo. Otras dietas que pues, luego podéis probar, investigarlas y tal, es el flexitarianismo, el vegetarianismo y yendo de menos estricta a más estricta, pues el veganismo, ¿no? Que ya simplemente es no comes ningún producto de origen animal. En el vegetarianismo, si se consumen algunos productos de origen animal, aunque no carnes ni pescados, es decir, no músculo, y en el flexitarianismo, pues de vez en cuando, pero muy puntualmente. En las tendencias actuales de consumo, creo que también es importante hablar de las estaciones, porque los alimentos hay muchos que no deberían estar comiéndose todo el año. Y, por ejemplo, nos parecería raro comer melón en enero, pero tomate lo vemos perfectamente normal. Entonces, a lo mejor desde ahí flexibilizar para nosotros como consumidores también poner nuestro granito de arena en, oye, pues es que no quiero comer tomates cuando no toca comer tomates y prefiero comerlos en otro momento del año y ver qué verduras tocan en invierno. Y aquí también, esto es importante, también esta excepcionalidad con los pescados, que parece que como están en el mar o en el río, no se pueden comer en cualquier momento del año y eso no es así. Y bueno, pues hablar de las tasas de desperdicio alimentario, que tampoco voy a profundizar en esto, porque ya lo ha dicho la compi. Y, y aquí hay muchos materiales sobre cómo guardar mejor los alimentos en casa para poder prevenir el desperdicio alimentario, porque muchas de las veces no es que no queramos o no es que no nos importe, sino que no tenemos las herramientas para poder eh, prevenir esos gastos. Luego, otro concepto que a mí me gusta mucho, que la compi ha hablado también de él, es el de True Cost Accounting of Food, que normalmente se llama TCA, no confundirlo con TCA, trastorno de la conducta alimentaria. A mí me parece una elección de siglas bastante poco acertada, pero bueno, que significa el coste real de los alimentos, tanto como los costes a corto plazo que vemos de pues cuánto agua cuánto agua se invierte en este alimento. Oye, pues si se está invirtiendo más producto en este alimento debería ser más caro y eso a día de hoy no es así. Por ejemplo, al kilo, pues la carne debería ser mucho más cara, productos muy procesados por el nivel de energía y de procesamientos y de transporte deberían ser mucho más caros, etcétera. También se puede hablar de la huella de carbono, de la huella hídrica, del impacto del transporte de los alimentos y de los piensos. Luego todo esto os voy a dar como algunos tips de cómo hablarlo. Y también yo creo que es importante hablar de los derechos que tenemos como consumidores y como consumidoras, porque al final si no somos conscientes de nuestros derechos no podemos demandar esa transparencia. Entonces, bueno, pues ahí os dejo algunos datos que luego, como vais a tener estas presentaciones, los podéis mirar más adelante. Y a la hora de cómo abordar esto, pues el True Cost Accounting, yo os recomendaría que propongáis a los chicos que investiguen cuál es la procedencia de estos alimentos, eh, por ejemplo, qué procesos han sufrido estos alimentos, si se han hervido, si no, de dónde vienen, cómo se han medido estos datos, quién ha medido estos datos también, que eso es súper interesante. Y hay algunos juegos como el impacto de nuestros alimentos o alimentos kilométricos, que esto lo ha diseñado Amigos de la Tierra, que están súper bien, que es el que os he dejado aquí un pantallazo para que lo reconozcáis, que al final pues hace que vuestro trabajo también sea un poco más ameno, que muchas veces tampoco tenemos como muchas herramientas a la hora de dónde busco toda esta información. Luego, como esta conversación a veces es un poco bajona, yo siempre me gustaría como que orientéis a la acción. Es decir, no siempre podemos orientar a integrar cambios en la vida, pero sí a hacer activismo o moverme a espacios o demandar en redes sociales o algo que no nos deje con esa ecoansiedad. Y ofrecer fuentes fiables, que luego al final también os he dejado una lista de fuentes fiables.
Y de nuevo poner el foco en el impacto social, porque todo esto involucra a un montón de personas que ya no solo son las personas que tienen el privilegio o el tiempo de poder estar con sus tractores en Madrid demandando sus derechos, sino muchas de las, por ejemplo, de recogedoras de fresas en Huelva que no tienen ese tipo de derechos porque vienen a hacer la recogida de fresas y se vuelven a Marruecos, ese tipo de cosas. Y también, pues, como siempre aprovechar pues, cualquier salida que podáis para visitar espacios de buenas prácticas, sería súper chulo para que puedan ver cómo es una buena granja realmente y luego pues, enseñarles en clase cómo se haría mal. Por ejemplo, eso sería muy chulo para que integren el, oye, pues yo quiero apoyar esto, porque al final cualquier cosa que sea integrarla está muy bien. Y todo esto hay que integrarlo en que nosotros somos seres sociables y que comemos juntas y utilizamos los alimentos todo el rato como vehículo emocional. Entonces, compartimos un café para ponernos al día con nuestras amigas, celebramos con grandes comidas, brindamos. Entonces, ahora que son niños y que empiezan a aprender a cómo integrar la alimentación en sus vidas también desde los iguales, que puedan reflexionar y dar atención a con quién comen, qué tipo de alimentos utilizan, si siempre son alimentos que a lo mejor no son los más recomendados o no son de los que más deberían estar comiendo, por qué hacen ese tipo de elecciones y pues ofrecer alternativas, de qué manera puedo hacer esto, de qué manera puedo cocinar, un picnic que esté chulo, de qué manera puedo hacer en qué espacios puedo encontrar alimentos, etcétera. Esto hay también muchísima información y la gente que os voy a dejar recomendada está haciendo esto todo el rato porque es que si no, nos volvemos locos y vosotras tenéis que diseñar esto desde cero. Y entonces, todo esto, pues como ya he introducido un poquito antes, tiene un impacto en la salud emocional. Y es esa ansiedad lo que a veces nos bloquea y no nos permite seguir aprendiendo y no nos permite querer seguir aprendiendo, porque es que es dura la conversación de nuestro sistema alimentario nos está fallando. Y además es que la comida tiene un factor de regulación emocional muy importante. Entonces, vamos a intentar no ser súper estrictos ni súper demandantes con lo que intentamos impartir, porque es que si no, empezamos a tener una mala relación con la alimentación, una mala relación con nuestro cuerpo y nos relacionamos con la alimentación desde la exigencia, desde la rigidez, desde la culpa y eso lleva a dinámicas de compensación, de quiero hacerlo muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, pero es que la comida también tiene un factor muy importante que es que nos da placer, es que es una actividad que tiene que ser disfrutable y se tiene que disfrutar, entonces pues, tampoco pasa nada si no somos perfectos porque nadie lo es y eso es muy importante hablarlo con los chavales y con las chavalas para que no integren esta cultura de la dieta, de tengo que hacerlo perfecto porque si no, no cuenta, etcétera. Pero sí ser conscientes de, oye, con qué frecuencia estoy haciendo ciertas cosas, otras no, y por qué las estoy haciendo. A lo mejor les han roto el corazón por primera vez y no es el día de tomarse una ensalada o es el día de tomarse un helado. Pues es maravilloso. Y eso también integrarlo en la conversación. Y un factor muy importante para que nos llevemos bien con la comida es la creatividad, es el poder jugar con la alimentación, porque muchas veces hablamos de comida saludable y pensamos que tiene que ser un plato verde con una cosa verde al lado, y no. La alimentación saludable y sostenible tiene más bien esta pinta. Pues muchos colores, muchas texturas, mucho verde, sí, porque al final pues, las verduras es de lo que más hay que comer, pero con muchas más cosas. Y entonces, ¿por qué hay que tener esta perspectiva? Porque la comida y la gastronomía es creativa por pura esencia y es cuidados, entonces vamos a tomárnosla como lo que es. Entonces, ¿ahí qué podemos hacer? Pues podéis hacer un día de jugar con alimentos, a ver qué pasa si juntamos texturas, o qué pasa si juntamos dos sabores, o hacer alguna receta, o que le hagan las recetas en casa y prueben, investiguen, oye, pues esta receta de dónde viene, o esto a qué me recuerda, de qué maneras puedo combinar los alimentos para que sean más nutritivos. De nuevo, esto, no os preocupéis, no tenéis que sacarlo de cero, solo tenéis que buscar las fuentes y la verdad es que hay mucho material ahí que te permite hacer todo esto de una manera más sencilla. Y tips finales sobre en el aula, cómo hablamos
de la alimentación. Ya cada vez menos se habla de alimentos buenos y malos o técnicas buenas y malas, sino consumo habitual, consumo puntual, más recomendado, menos recomendado, porque no nos lleva a demonizar alimentos, ni prácticas, ni nada. Y cuando los demonizamos, nos empezamos a llevar un poquito mal con ellos y no es el objetivo que queremos cumplir. Entonces también se evita la culpabilidad, el perfeccionismo, etc. Entonces, todo el rato yo, en vez de hablar de lo que no deberíamos hacer, intentad hablar de lo que sí, de qué recetas podemos hacer, dónde podemos encontrar la información, cómo podemos consumir el brócoli si no me gusta, de una manera más interesante para comerlo. Y todo esto, pues, gamificando. Hay muchos juegos, o sea, literalmente podéis poner juego de desperdicio de alimentación en Google y os van a salir cosas de fuentes chulas. O sea, ha habido mucho trabajo detrás que es muy fácil de utilizar y al final, pues, tenéis que utilizar las herramientas que otras personas que se dedican a esto han diseñado. Y, muy importante, reconocer los patrones alimentarios, porque no sirve de nada que deis conversaciones si ellos mismos no saben lo que están haciendo con su alimentación. Es decir, a lo mejor vosotros no tenéis por qué saber lo que hacen, pero yo sí como reflexionar, oye, pues todos los días antes de irme a dormir me siento un poco mal porque he comido demasiado o por las mañanas no tengo hambre pero aún así desayuno o pues mira, todos los días me tomo esto que en realidad no me sienta bien. Esa autoconsciencia nos lleva a poder mejorar, poder trabajar en lo que no está bien y reforzar lo que sí está bien y decir, oye, pues esto que hago no sabía que estaba tan bien y toda esta información me dice que lo estoy haciendo genial, pues es que eso también es súper importante. Entonces, como os he prometido y he repetido muchísimas veces, aquí hay unas fuentes bastante recomendables, tanto de asociaciones y ONGs, que, pues eso, asociaciones de dietistas nutricionistas, el Eat Lancet en concreto, tiene una dieta planetaria, que es una de las más aceptadas ahora mismo, que tiene en cuenta tanto las recomendaciones a nivel individual de las personas como el impacto medioambiental. También he incluido organizaciones más formales, pues las Naciones Unidas, la Unión Europea, el gobierno español, etcétera, porque al final hacen un montón de investigaciones que están bastante bien, aunque luego no vean mucho la luz. Y también, ¿por qué no? Si vamos a estar hablando de gente joven, redes sociales de gente que está haciendo un buen trabajo, que no todos los influencers van a hablar de moda y de cosas que no son interesantes. Entonces, aquí hay gente que se dedica muy explícitamente a salud medioambiental, pero también hay gente que habla de una buena relación con el cuerpo, como puede ser Victoria Lozada, o de seguridad alimentaria, como puede ser Mario Sánchez, o de dieta vegana, por si alguien quiere empezar a hacer esa transición. Alguno de vuestros alumnos dice, chicos, es que yo lo he decidido y quiero ser vegano. Vale, pues vamos a hacerlo de una manera guay, tal. Si a alguien le gustan mucho los temas de clima, las chicas de Clima Bar hablan maravillosamente de ello y también salen en la tele, que salen ahora en el intermedio. Y nada, espero que os haya inspirado a encontrar mucha información. Ah, una cosa muy importante, vale. Los de Leite Food están desarrollando, bueno, han desarrollado una plataforma como para dar educación a los profes y darles materiales que puedan utilizar en las aulas y ya lo tienen en español, no, lo tienen en inglés, perdón, en francés, en otros idiomas, por si alguien está en un cole bilingüe, pero dentro de poco lo van a empezar a instalar también lo van a traducir al español. Entonces, eso molaría mucho para que estéis ahí echándole un ojo, porque tienen redes sociales y probablemente lo cuenten por ahí. Eh, entonces, al final, que os den material validado, currado, por gente que está liderando la conversación, mola. Y nada, eso, que espero que os haya gustado. Me encantará escuchar vuestras preguntas y si en algún momento también os surgen más preguntas, pues ahí tenéis mis redes sociales para que podamos seguir hablando. Y si no, pues os dejo también mi correo por si alguien quieren preguntarme más cosas o lo que sea. Y nada, muchas gracias. Y muchas gracias a Teresa por organizar esto, de verdad. Muchas gracias, María, por esa idea para aplicar en el aula. Muy importante lo que comentaba. Bueno, has comentado muchas cosas interesantes, pero intentar no demonizar, ¿no? Salirnos de esa cultura de las dietas que ha hecho tanto daño y que parece que tenemos metido en el ADN
bueno, pues que tenemos que ir haciendo esos pasos desde la aula, acompañando a las familias en esa transformación. Pues muchísimas gracias. Pues vamos a pasar a ver en qué consiste este proyecto, qué es lo que he hecho. Vamos a ver, os comparto por aquí pantalla, creo que ya os debe salir. Y bueno, este proyecto My Meal for Change, como os decía antes, se basa en esa idea de que cambiando cambiando nuestro almuerzo, podemos cambiar el mundo. Y bueno, veis que es una página interactiva. Aquí tenemos un pequeño guión de todos los apartados que tiene. Y bueno, esta parte ya os he comentado un poquito, que es una propuesta de Teacher for Future y el proyecto Eat for Change, que está liderado por WWF. Y la guía tiene un objetivo principal, que es facilitar a los docentes la búsqueda y selección de recursos para que les sea más fácil trabajar en el aula la alimentación sostenible. Bueno, ese es el objetivo general, pero hay una serie de objetivos específicos que, que son clave y que pueden incluirse en las programaciones docentes. Y aquí quería hacer mención a la pedagogía del paisaje, de la Fundación Paisaje, porque bueno, yo estoy en contacto con ellos porque estoy en su plan formativo, em, en la segunda convocatoria de su plan formativo, y justo coincidió que en la última sesión pues descubrí el bloque de contenido de, de los alimentos, de la magia de los alimentos. Estos son los bloques, el bloque de contenidos esos bloques de contenidos que ellos defienden, ¿no? A través del currículo que ellos han desarrollado. Y fue maravilloso porque leyendo los contenidos y los objetivos que planteaban en su metodología, vi representado en el papel todo lo que yo tenía en la mente, ¿no? Entonces, bueno, les pedí permiso para poder utilizarlo y hacer una modificación em, de esos objetivos, y os voy a comentar por aquí. A ver, un momentito que se me ha quitado. Ya no puedo salir de esto. Ok. Os voy a resumir porque vamos regular de tiempo, pero muchos de estas ideas ya la han comentado tanto Celsa como María, ¿no? Mostrar esa conexión entre la alimentación sostenible y un entorno saludable, fomentar un modo de vida que cuide nuestra salud, pero también el medio ambiente, es decir, esa relación que existe entre nuestra alimentación y el consumo consciente, el poder que tenemos como consumidores para generar un impacto positivo a nuestro alrededor y en nuestra propia salud. Explorar y poner en valor la riqueza gastronómica local, ¿no? Comentaba Celsa, pues cómo estamos perdiendo esas costumbres del pues, consumo de legumbres, por ejemplo, ¿no? Y esa gran cantidad de variedades locales que están dejando de cultivarse. Las semillas hay que cultivarlas porque si no se pierden. Y conocer este aspecto desde la educación, desde los centros escolares, trabajar a través de los huertos con los estudiantes y las estudiantes es imprescindible para poder poner en valor esa riqueza gastronómica, desde la semilla y desde los huertos, ¿no? Como os decía. Familiarizarse con las prácticas de producción sostenible para entender pues, que no todos los tipos de producción son iguales, y relacionarlo con ese aspecto que antes comentaba Celsa de la regeneración, ¿no? Entender que los humanos podemos tener un impacto positivo en el entorno y podemos ayudar no solamente a protegerlos, sino a regenerar los espacios que ya han sido degradados, ¿no? Fomentar el conocimiento de conceptos fundamentales para promover pues, nuestra alimentación y una nutrición, como nos decía María, que favorezca la salud desde el punto de vista psicológico, sin demonizar los alimentos. Entender también las temporadas de los alimentos, cuándo se cosechan,
cómo preparar recetas nutritivas, pero también cómo conservar esos alimentos de temporada, ¿no? Para que podamos, pues, seguir comiendo tomate en invierno, pero igual esos tomates no tienen por qué haber sido cultivados en invierno, ¿no? O qué variedades sí que en nuestra zona sí que se pueden cultivar, volviendo al ejemplo del tomate, ¿no? Qué variedades de tomate sí que se cultivan en invierno, pero qué variedades no, y poder elegir, ¿no? Como consumidores, eso, teniendo en cuenta esos aspectos. Y este aspecto que me parece muy, muy interesante, entender la importancia de involucrar a toda la familia en las actividades de cocinado, para, bueno, como una parte de la vida cotidiana en familia, como te decía antes, para recuperar esas tradiciones, las recetas que en muy pocas generaciones estamos perdiendo, esa cultura gastronómica, ¿no? Recuperar todo eso, ¿no? Para pasar, bueno, pues tiempo en familia y tiempo de calidad. Esta parte de por qué ponemos el foco en la alimentación sostenible, voy a saltarlo un poco porque al final es un resumen de lo que nos ha comentado Celsa, ¿vale? De esa importancia de que la alimentación sostenible no es solamente el punto de vista ambiental, sino también el aspecto social, para que entendamos que tiene que haber un acceso equitativo a los alimentos nutritivos y de calidad para todos, luchando pues, por unos sistemas de agricultura y de ganadería que fomenten el crecimiento de las comunidades locales, pero también desde un punto de vista ético, pues no solamente para la vida animal, sino bueno, pues con entender que existen diferentes tipos de producción, en el caso de la ganadería, por ejemplo, y también pues promover eh, la importancia que tenemos como decía antes, como consumidores, ¿no? Para poder elegir qué compramos, cómo lo hacemos y cómo lo consumimos, evitando el desperdicio. María nos ha dado también algunas ideas de cómo trabajar esos aspectos desde la aula. Entonces, son las 6:28, vamos a ir un poquito más rápido y esta parte también me la voy a saltar y vamos a ir al final a entender cuáles son estos recursos. My Meal for Change, como os decía antes, es un proyecto en el que he recopilado una serie de recursos, es una humilde selección, podría ser muchísimo más extensa. Hay recursos que incluso personas de confianza con las que yo he compartido este recurso antes de publicarlo me han mandado algunos recursos muy interesantes, pero todavía no he tenido tiempo de incluirlos. Y bueno, seguro que hay muchos que se han quedado fuera, pero esta es la selección que yo he hecho. Y me parecía interesante porque en esta forma de presentarlo, que no es un documento en PDF, por ejemplo, es interactivo. Y eso permite pues, que tú puedas eh, filtrar información. ¿Vale? Os cuento un poquito cómo está organizado este listado. Primero tendremos el nombre del recurso, después el tipo de recurso, si es un manual, es una página web o las dos cosas, el vídeo, si es un curso. Tenemos también algún perfil de Instagram, póster, si es una visita a un museo, es decir, el tipo de recurso. Después tenemos el nombre de la entidad y un enlace a su página web, el enlace al material o a los materiales, porque a veces son varios, un listado de temas que se trabajan con ese recurso. Entonces, esto va a ser interesante para localizar rápidamente si quiero trabajar un tema u otro, identificar rápidamente cuál puede ser el recurso que me viene bien a mí. Después hay aquí un listado sobre, destaco por qué he recomendado ese recurso, ¿vale? En el caso de este primer recurso que aparece aquí, es un libro de cocina que se ha generado a partir de este proyecto que os comentaba, de Eat for Change. Entonces, bueno, pues me ha gustado porque tiene un diseño cuidado, las recetas son sencillas y apetecibles, nos pueden dar ideas para comer más variado, saludable pero más variado, con recetas que igual no se nos habrían ocurrido. Es de fácil lectura y se puede trabajar, como está en inglés, pues desde la clase de inglés o en clases bilingües. Y la última columna son ideas o recomendaciones de uso, que bueno, yo viendo ese recurso, pues se me han ocurrido algunas cosas de cómo podría aplicarse en el aula, dependiendo de la etapa, y he hecho algunas recomendaciones, ¿no? Pues por ejemplo, con este primer recurso que os comentaba, pues se pueden, en las etapas más inferiores, se pueden
trabajar el vocabulario, los procesos de la receta, de la preparación de la receta, o incluso con los más mayores, con los ciclos superiores de primaria, pues se pueden elaborar esas recetas, pueden elaborar su propio recetario utilizando ese como guía, ¿no? Y que, como decía antes María, que experimenten y que no se quede solamente en el papel, sino que experimenten con las diferentes recetas que ellos mismos, cada clase genere, por ejemplo, ¿no? Y bueno, así en cada una de los recursos, y os voy a comentar por aquí cómo filtrar, porque es una de las cosas más interesantes. Aquí veis que aparecen una serie de botones. Si le damos a filtrar y, por ejemplo, quiero filtrar por tema, pues me aparece aquí un apartado que me dice que estoy filtrando por tema. Y yo igual quiero trabajar, eh, como os decía antes, que vamos a seguir con esa idea, la receta. Pues como aquí aparecen recetas, me van a salir filtrados solamente aquellos, en este caso hay pues tres recursos en los que puedo trabajar recetas. ¿Vale? Pues me interesa temas que de forma concreta trabaje y destaque la salud, ya sea la salud humana, la salud planetaria. Bueno, pues aquí tenemos salud, aquí hay otros recursos, como es salud, de saludable, pues nos aparece este por aquí también. Entonces, bueno, nos permite hacer un filtrado, me pareció una herramienta bastante potente. Puedo eliminar el filtro o puedo añadir otro. Igual quiero añadir otra cosa y añadir filtros dependiendo de las necesidades que cada docente pues vaya requiriendo en cada caso. Puedo eliminarlo y generar otros nuevos, ¿vale? Y bueno, este es el recurso que he generado con muchas ganas de ayudar. Os compartiré el enlace y también voy a insertar, aquí estaba con unos diagramas, añadí cómo utilizar los recursos, pero voy a insertar el vídeo de esta sesión, de este webinar, para que cualquier persona pueda aprender a utilizarlo y bueno, que pueda ser útil, ¿no? Para el máximo de personas posibles. También hay algunas personas que me han comentado que, que no iban, se inscribieron, pero no iban a poder estar en la sesión. Y bueno, voy a dejar de compartir pantalla porque vamos justito de tiempo y vamos a dejar unos minutillos. Sé que me dijo Celsa que se tenía que ir, entonces si hay alguna pregunta específicamente para Celsa, pues así le damos prioridad. Y antes de que se vaya, porque sé que me comentó que tenía un poquito de prisa, ¿vale? Bueno, yo quería hacerte una pregunta, aunque María ha comentado un poquillo sobre ese aspecto. Eh, Celsa nos decía antes bueno, que muchos de los datos son, bueno, pues da un poco de miedo y hay bastantes estudios que nos dicen que los jóvenes tiene el porcentaje de jóvenes que realmente tienen pánico a las consecuencias del cambio climático, pues la verdad que nosotros creo que como educadores tenemos responsabilidad, ¿no? A la hora de ayudarles a gestionar estas emociones. Entonces, no sé si tiene alguna recomendación. Luego después María también nos ha comentado algo, pero no lo puede volver a destacar. No sé si tenéis alguna recomendación o cómo desde WWF cuando trabajáis con jóvenes, cómo tratáis estos aspectos. Pues nosotros con muchos jóvenes no trabajamos porque estamos muy volcadas en el sector agrario y por desgracia tiene una media de edad muy alta. De hecho, se estima que en una década el 60% de los agricultores y agricultoras se jubilarán en España, que eso también da bastante, genera bastante tensión, pero nosotros siempre decimos que somos optimistas y activistas, que no hay que cambiar todas las cosas que se pueden cambiar a la vez porque si no te puedes volver loca o como decía María, te genera mucha tensión, ¿no? Comprar local de temporada, ecológico, disminuir la ingesta de carne si no sabes equilibrarla con legumbres, etcétera, es muy complicado, pero un pequeño gesto, ¿no? Por lo menos voy a intentar hacer cocina de aprovechamiento, voy a preocuparme del agricultor que tengo ahí enfrente a ver a cuánto le pagan
los tomates para quienes vivimos en un pueblo. Claro, yo es que hablo porque vivo en un pueblo y he hecho así lo de la agricultura ahí enfrente. El animar a que todavía estamos a tiempo. Ujú. Genial. Pues sí, os invito a todas las personas, las presentes y las que vean este vídeo a que animen, ¿no? Con esa idea, a, no solamente a sus estudiantes, sino también al resto de las personas con las que tenemos relación, de que estamos en el camino, pero necesitamos que más voces y más gente se sume, ¿vale? Muy bien, Y pues yo, como decías, lo siento mucho, pero tengo obligaciones ujú, familiares y me tengo que ir. Os he dejado mi mail. Veré el final de por si hay alguna pregunta, sobre todo las que os hagan a vosotras. Y muchísimas gracias, Teresa, porque era muy interesante también la herramienta que has presentado, incluso para nosotros. O sea que nosotros ujú. también la emplearemos en la medida de nuestras posibilidades. Gracias. Muchísimas gracias, Celsa, por participar. Gracias. Muy bien, pues bueno, si hay alguna pregunta para María, alguien que tenga alguna cuestión que comentarle, yo tengo una, pero vale. Bueno, pues te voy a lanzar la mía porque como decíamos, vamos pasados de tiempo. Hemos hablado mucho del papel que tenemos como docentes para incluir todos estos temas, ¿no? En el aula, pero yo te quería preguntar a ti como, bueno, como dietista nutricionista y cuál es el papel o cómo podemos acompañar a las familias en estos temas, ¿no? Porque tú antes también comentabas que, bueno, pues dependiendo de la edad con la que trabajemos, no siempre son los estudiantes los que toman las decisiones de lo que se consume en casa y cómo podemos acompañar a las familias en ese tránsito, eh, en ese cambio. Sí. Claro, es súper importante y súper difícil, ¿no? Si hubiese una respuesta súper sencilla, creo que alguien ya lo habría hecho. Pero sobre todo es donde yo creo que tenemos más fácil acceso a información que herramientas. Entonces, a lo mejor sí que es más importante dar herramientas a los papás y a las mamás para que puedan integrar las cosas en casa. Es decir, mucha gente no sabe cocinar, mucha gente no sabe cómo se hace una compra semanal, cómo se planea un menú para asegurarte de que comemos de todo, cómo guardar las cosas en casa para que no se pongan malas, cómo Ujú, introducir alimentos para que los niños los coman y que les gusten. Entonces, pues a lo mejor hacer un tallercito de, venga, vamos a hacer purés, por ejemplo. A ver, purés justo he dicho una cosa que a lo mejor es un poco compleja porque hace falta, ¿no? Ollas y esas cosas. Pero, por ejemplo, un taller de ensaladas. Vamos a hacer unas ensaladas que sean equilibradas, que, que sean divertidas, que estén ricas y que no sean lechuga y tomate y aceite de oliva y sal. Porque eso que yo personalmente creo que no convalida como ensalada. Entonces, claro, o vale, pues qué opciones tengo si de repente mi niño, mi niña no le gusta X verdura o X fruta y a mí me encanta. O, por ejemplo, ¿cómo podemos hacer para que no tengamos que cocinar todos los días? Porque eso también es que gestionar la alimentación para toda una familia es una carga. Entonces, todo lo que sea dar opciones de facilidades a la hora de cómo comer saludable, por ejemplo, qué platos precocinados, aunque sean de lata, puedo tirar de ellos en momentos en los que es que no llego, ¿sabes? Y es que es normal, es que la vida es muy exigente. Y también dando todo el rato como yo creo que es muy importante dar todo el rato el recuerdo de no vamos a hacerlo perfecto y eso está bien y, y de qué maneras lo puedo hacer un poco más sencillo y sin agobiarme por querer hacerlo perfecto, ujú. creo. Muchas gracias. Vale, no sé si hay alguna pregunta más o alguna sugerencia, recomendación que queráis compartir, incluso desde Fundación Paisaje, un poquito alguna idea de cómo trabajáis este tema de la alimentación eh, con los centros escolares. Muy buenas, Teresa. Buenas, Loli, ¿qué tal? Muchísimas gracias y enhorabuena por todo y también María y a Celsa porque ha sido increíble para mí escucharos. Habéis dicho todo lo que promulgamos desde Fundación Paisaje y el hecho de nuestra pedagogía que es impulsar
el papel regenerador del ser humano desde la infancia, ¿no? Que es que esa angustia se transforme en ese papel activo de regeneración. Y es que lo habéis dicho todo. O sea, lo habéis dicho todo. Vamos, me emociona ver que existe este movimiento. Me ha emocionado también ver que estábamos tantas personas en este encuentro. Para mí es una pasada, ¿no? Ver que cada vez somos más los que pensamos que necesitamos un cambio. Y como ha dicho María, es verdad que se necesitan muchas herramientas y formación, tanto a las familias como para el profesorado. Y que tenemos que pensar que es una transición, que tenemos que ir paso a paso y que cada pasito, ¿no? y grano de arena que ponemos aporta algo. Yo creo que hay que quedarse con eso, e irse a lo sencillo. Veía en el chat, ¿no? que ponía también una profesora que con la huelga agraria, ¿no? los niños veían que era algo muy complicado. Es que realmente tenemos que irnos a lo más sencillo, que es las cosas que hacemos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos en nuestro día a día. Y ahí es cuando los niños, los jóvenes y las familias dan sentido, o sea, dar sentido a la vida, en realidad, desde la educación. Yo creo que esta es la clave. Así que muchísimas gracias porque como somos más, podremos alzar nuestra voz y seguro que nuestro impacto será mayor. Muchísimas gracias, Loli, por tus palabras y por todo lo que hacéis desde Fundación Paisaje. Bueno, pues voy a ir despidiendo. No sé si alguien quiere decir algo más que, que lo diga. Y bueno, quería volver a reiterar el agradecimiento a María y a Celsa, aunque ya se ha ido, no escuchará, por participar como ponentes, porque desde el minuto uno que se lo propuse dijeron que sí, especialmente a María por ese apoyo también en el camino y por todas las ideas que también ella me ha dado. Y también creo que se ha ido ya, pero no sé si sigue por aquí, creo que se ha ido, a Belén Fernández, que es coordinadora de voluntariado de WWF España, porque ha sido el nexo de unión eh, con Celsa y con el equipo de alimentos de WWF y también me ha apoyado mucho, la verdad, en el proceso. Y bueno, quería darle las gracias, aunque ella no ha puesto cara por aquí. Y bueno, también a Silvia, a Loli y a David de Fundación Paisaje por ponerme delante esos objetivos que yo tenía en la cabeza, pero no había llegado todavía a concretar de una manera tan clara, la verdad. Y bueno, dar las gracias a todas las personas que han estado en algún momento a lo largo de esta sesión, a las que seguí aquí y a las que nos verán en diferido, que ha habido un montón de personas que han dicho que iban a verlo después, ¿vale? Cualquier consulta que queráis hacer, os recuerdo que os mandaré en las próximas semanas el acceso al recurso de My Meal for Change. También estará inserto la grabación de esta sesión. Y bueno, ahí tendréis el correo, también el de Teacher for Future para cualquier propuesta que queráis hacer, cualquier proyecto que estéis llevando ya a cabo en vuestros centros o en vuestras organizaciones, pues compartirlo con nosotros si queréis bueno, que colaboremos de alguna forma, ¿vale? Y nada más, muchísimas gracias, ha sido un placer. Y esperemos que esto continúe, ¿no? Pasito a pasito, como dice Loli. Buenas tardes, hasta luego. Buenas tardes, un abrazo. Chao, gracias.